doctora. Tengo buen retorno, ¿no, muchachos? Sí, doctora. Bien. A ver, vamos a hacer 5 minutitos del repaso del tema anterior. Así que, de acuerdo al nombre que yo voy a tomar al azar, les voy a llamar y quiero que me respondan alguna pregunta del tema que hemos dado la anterior semana. A ver. ¿Dónde estás? Canchari, Vilcarani, Rolando, dime un número, por favor. Un número cualquiera. 45, doctor. 45. Ya. Eh, a ver, otro alumno. Huanca, Colque, Scarlett. Huanca, Sí, doctora. dime, por favor, Scarlett, un número. 38. Cualquiera. 38. Ya. 38 más 45, 70, 83. 83 dividido entre 2 sería al 41 o al 42. A ver, voy a elegir yo. Si ha participado, no ha participado, no ha participado nunca. A ver, Fernández, Baltasar, Cielo, Rubí. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver, mi amor. Dime, Rubí, ¿cómo se clasifica la pericarditis de acuerdo al tiempo de evolución? ¿Estabas en la anterior clase, Rubí? Sí, doctora, solo que ahorita no estoy con mis apuntes. ¿No estabas preparada de entrar a la clase de cardiología? ¿Ya has encontrado tus apuntes? No, es que no estoy en mi casa, doctora. Estoy en otro lado. Bueno, no tienes participación, te voy a hacer valer solo el presente, pero participación no va. Dime un número, Rubí. 62. 62. 41 más 62, 103. Peláez, Valero, Stephanie, Nicole. Presente, Peláez, doctora. ¿cómo estás, Stephanie? La misma pregunta que a Rubí. ¿Cómo se clasifica la pericarditis de acuerdo a su evolución? En agudas, subagudas y crónicas. Ya, bien, dime un número. Te voy a hacer valer tu participación. Un número, dime. 30. 30. Tú eras 133 es Yucri, Tamari, Limber, Ariel. Yucri, Tamari, Limber, Ariel. ¿Está? Creo que no está, ¿no? Falta y ya no tiene opción a participación. A ver si ya vamos a elegir del principio, que no tenemos a nadie. A ver, el 26. Carla Choque Flores. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Carla, dime, ¿a qué se refiere con la tríada de Beck? Cuando hablamos de la tríada de Beck, estamos hablando de... ¿Estabas la anterior clase, Carla? Sí, doctora. ¿Has tomado apuntes?
Entonces, fíjate, tú sabes. Está- ya, doctora. ¿Qué es la tríada de La Beck? tríada de Beck tiene tres características, ¿Ya? ¿Cuáles son? que serían la hipotensión, ¿Ah? los ruidos cardíacos amortiguados o ausentes ¿Mm? y también la distensión de las venas yugulares. Vea. Muy bueno. Se acabó nuestros 5. Bien, Carlos. Se nos acabaron nuestros 5 minutos de gracia. Entonces, cada clase que yo empiece, voy a hacerles una evaluación a la suerte, al azar, de, bueno, ahora sí 5 minutitos, pero otras veces va a ser un poco más, de la clase avanzada. Es decir, tiene que ser aprendizaje continuo. La siguiente clase yo les puedo preguntar de pericarditis o patologías pericárdicas y además de endocarditis que vamos a avanzar hoy día. Así que por favor, jóvenes, tomen apuntes. Voy a compartirles la pantalla y ¿dónde estás? Allá. Un momentito. Y van a tomar apuntes, por favor. Bien, a ver dónde estamos. Ah, bien. ¿Pueden ver la imagen? Sí, doctora, se puede ver. Bien, gracias. Entonces, hoy vamos a hablar sobre una patología muy interesante de alta mortalidad, muy poco frecuente, no es muy frecuente, sin embargo, verla, la verdad, tiene una semiología florida y es muy interesante como tal la enfermedad. Bien, cuando hablamos de endocarditis infecciosa, estamos hablando de la inflamación del endocardio mural o valvular. ¿Por qué? Por procesos infecciosos. Cuando hablamos de infección, podemos estar hablando de bacterias, de virus, de hongos o riquecias, ¿sí? Esta puede ser aguda, subaguda o crónica, ¿sí? Puede irse dando paulatinamente o hacer una manifestación severa aguda. Les decía que es poco frecuente. Encontramos alrededor de 3 a 9 casos de cada 100.000 habitantes en los países industrializados. No se lleva cuenta en los países subdesarrollados. ¿Ya? ¿En quién predomina más? Pues tiene una relación de hombre-mujer de 2 a 1, ¿sí? Más, si se dan cuenta, más en los hombres que en las mujeres. El 50% de estos pacientes puede presentar este proceso de endocarditis infecciosa sin tener una enfermedad valvular de base. Una persona con corazón totalmente sano puede presentar la endocarditis infecciosa. Y después de que se les produce esta enfermedad y lesiona su válvula de forma muy agresiva, alrededor del 9.5% va a ir al recambio valvular. ¿Sí? Entonces, ¿cómo daña? ¿Cómo daña el endocardio, la endocarditis? Puede ser una endocardosis, que son verrugosidades degenerativas, o puede ser una endarteritis, que es decir, que va a ir a afectar a nivel vascular, a nivel de la coartación de la aorta o una persistencia de conducto arterioso. O puede ser la endocarditis de Lippmann-Sack, que esa es la endocarditis que se da en pacientes lúpicos. Ese nombre se le ha dado. En un 50% se les da. Y las endocarditis maránticas, que son vegetaciones neoplásicas. ¿Sí? No se olviden, son 4 tipos, 4 formas. Ahora bien, ¿cuáles serán los factores de riesgo de endocarditis infecciosa? ¿Cuáles? Que tengan enfermedades valvulares degenerativas. Alguien que tiene el micrófono encendido, por favor, póngalo en mute. Silencio.
Sigue. Alguien que puede ver la lista, que vea, que le diga que silencie su micrófono, por favor. Creo que ya está. Bien. Puede ser que el paciente tenga un prolapso de válvula mitral de nacimiento o que se hemodialice, que sea inmunodeprimido, que sea diabético, que tenga VIH o que sea un consumidor de drogas endovenosas. ¿Mm? Si se dan cuenta, más de un tercio de las endocarditis infecciosas están dadas en pacientes que reciben cuidados asociados a la salud. ¿Mm? Que nosotros deberíamos estar al pendiente de hacer la profilaxis antes de que se produzca una endocarditis infecciosa. Pero hay otros pacientes que tienen per se una predisposición propia. Aquellos que son portadores de válvula protésica, aquellos que tienen dispositivos intracardíacos, como el marcapasos, un cardiodesfibrilador, esos pobres pacientes que nacen con cardiopatía congénita, sea cianótica o no cianótica, pero o que haya sido reparada o no reparada, tienen mayor predisposición. Que ya hayan pasado una endocarditis infecciosa no quiere decir que no la vuelvan a hacer. Claro que sí. La valvulopatía reumática crónica sí es un predisponente y la miocardiopatía hipertrófica obstructiva también. Su mortalidad es altísima, del 15 al 22% en pacientes hospitalizados, y estos pueden llegar a tener una mortalidad de hasta el 40% después de los 5 años de haber presentado la endocarditis infecciosa. A ver. Quiero ver. No me dejan exponer si tienen el micrófono abierto y yo no puedo ver quién está con el micrófono abierto. José, ¿estás en el curso? ¿Estás en la clase? Fíjense quién está con el micrófono abierto, por favor, no quiero que me interrumpan. Vamos a hacer ahora la clasificación de la endocarditis infecciosa. Esto es muy sencillo. La endocarditis se puede dividir en aquellos que tienen infección sobre la válvula nativa, es decir, endocarditis en la válvula nativa y la endocarditis en la válvula protésica. A su vez, la infección en la válvula nativa se subdivide en 4 grupos. La endocarditis adquirida en la comunidad, la endocarditis nosocomial, la endocarditis con hemocultivos negativos y la endocarditis en adictos endovenosos. ¿Mm? Ay, no puedo girar. Ya. Analicemos la fisiopatología. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué es tan asesina esta enfermedad? ¿Por qué? Entonces, hay 2 factores fundamentales. Uno, la lesión endotelial y otro es el foco séptico. ¿Mm? O sea, tú puedes tener trauma, pero sobre esa lesión endotelial traumática o por lo que sea el factor predisponente, se va a colonizar la parte bacteriana. ¿Mm? O infecciosa, pero no solamente son bacterias, también hemos dicho que pueden ser hongos, ¿verdad? Entonces, virus también, las riquecias también, sí, sí, sí. Entonces, cuando vemos la lesión endotelial, vemos, puede estar producido por factores hemodinámicos, por un flujo turbulento, puede ser traumático, que aquí también está, traumático por catéter, ¿ya? O que sean pacientes que tienen neoplasias, enfermedades reumáticas, que sean renales, ¿sí? Esto nos va a llevar a que exista presencia de inmunocomplejos. Esos inmunocomplejos, a medida que va pasando el tiempo, permiten el depósito de fibrilina. Y ahí se forma la endocarditis trombótica no bacteriana. De forma paralela, puede existir un traumatismo en la piel o en las mucosas. En la piel, estos pacientes, bueno, por eso están los drogadictos ahí, hasta tienen su grupo de clasificación. Y hay otras que por lesiones mucosas, sobre todo las que son de proceso
de caries, por endodoncias, por inflamación de las encías, periodontitis. Eso va a llevar a que exista una translocación bacteriana y esto va a producir una bacteremia transitoria. Pues una vez que este proceso, este agente microbiano se aloja en la endocarditis trombótica no bacteriano, pues, ¿qué hace? Pues se coloniza y forma una hermosa vegetación séptica, que es como un coliflor. Va degenerando de forma terrible. En el lugar donde se va a sentar, empieza a degenerar ese tejido. Va a producir, y van pues a las válvulas. Es un manjar las válvulas. Y producen una destrucción valvular. Y aquí, lógicamente, ya hemos visto valvulopatías, una vez que lesionen a la válvula, pues va a estar disfuncionante y vamos a presentar manifestaciones cardíacas. A su vez, existe esta vegetación séptica puede producir embolia pulmonar o sistémica. Eso denominamos metástasis sépticas. Y eso va a producir las manifestaciones extracardíacas. Que si persiste la bacteremia, es decir, nuevamente se produce otra vez fiebre, bacteremia, va a seguir eso proliferando y embolizando todo nuestro cuerpo. Lástima, el corazón es el que bombea la sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces tiene la posibilidad de mandar la infección al órgano que él desee. ¿Sí? Y lógicamente, ¿quién va a reaccionar? Vamos a tener esplenomegalia, tanto proceso inflamatorio sistémico y de reacción inmunitaria, pues va a producir un crecimiento de nuestro vaso. ¿Sí? Bien. ¿Dónde se va a localizar, doctora, preferentemente la endocarditis? Sobre todo en las válvulas izquierdas, sobre todo a nivel mitral, un 41%. Las izquierdas se llevan 84% de las endocarditis registradas a nivel mundial. La mitral, el 41%, la aórtica, el 38%. ¿Y puede ser mitroaórtica? Claro que sí, de un 10 a un 15%. La derecha, pese a que es un 16%, quien se lleva la mayor incidencia pues es la tricúspide con un 92% y un 8% que está subdividido entre las murales y la pulmonar. ¿Puede existir, doctor, que puede ser derecho e izquierdo el problema? Sí, puede estar en la tricúspide, en la mitral, en la aorta, muy raro en la pulmonar, pero puede estar en las tres válvulas. Sí, claro que sí. ¿Cómo haremos el diagnóstico? Clínica, cultivos, ecocardiograma. ¿Pero dónde no está el ecocardiograma? Y para esto hay los criterios de Duke, que tiene una sensibilidad y especificidad del 80%. ¿Sí? Analicemos estos criterios que son muy valiosos para el diagnóstico. Los tienen que saber de memoria. ¿Sí? Hay criterios mayores y hay criterios menores. Tomen nota. Dentro de los mayores, primero tenemos a los hemocultivos positivos para endocarditis infecciosa. ¿Quiénes son estos microorganismos típicos que tenemos que encontrar en dos hemocultivos separados? El Staphylococcus aureus, el Streptococcus viridans o bovis y el grupo HAC. Luego, los hemocultivos positivos persistentes, es decir, hemocultivos positivos con más de 12 horas de evolución, 3 o más con diferencia de 1 hora, o un 70% de los hemocultivos si son digamos, de 4 tomas o más, ¿sí? Pero me dirán, pero ¿y esta es la diferencia? Pues son gérmenes que no son típicos, pero le sale positivo y positivo para eso y el cuadro encaja con una endocarditis infecciosa. Luego buscaremos signos de afectación endocárdica. Y pues ahí es nuestra mano derecha, el ecocardiograma. Sí, ahí vamos a ir a observar en el ecocardiograma vegetaciones, abscesos, dehiscencias de válvula protésica.
o veremos una regurgitación valvular nueva por esa degeneración valvular o empeoramiento de una valvulopatía previa. ¿Cuáles son los criterios menores? Sencillo. Que tenga predisposición, hemos hablado al principio. Que haga fiebre mayor a 38 grados. Que tenga fenómenos vasculares. ¿Qué entra acá? Las embolias, los infartos pulmonares sépticos, aneurismas micóticos, hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival, lesiones de Hannewell. Los fenómenos inmunitarios. ¿Quiénes están? La glomerulonefritis, los nódulos de Osler, las manchas de Roth y el factor reumatoideo elevado. O positivo en este caso, lo dicho. Podemos también tener algunas pruebas microbiológicas sin ser criterio mayor. De un cultivo positivo para hemófilos, digamos. Entonces, bueno, tiene un agente séptico. ¿Ya? Y que tengas un eco compatible con una endocarditis, pero que no sea exactamente un criterio mayor. ¿No? Entonces, son los criterios mayores y los menores. ¿Cómo tengo yo un diagnóstico definitivo de endocarditis infecciosa? Fácil. Tenemos criterios patológicos, es decir, histología de vegetación o un cultivo, ¿sí? O un absceso intracardíaco. Va. O podemos tener los criterios clínicos, es decir, 2 mayores, o 1 mayor y 3 menores, o 5 menores. Ahí recién yo puedo decir que estoy frente a una endocarditis infecciosa con diagnóstico definitivo. ¿Será posible que tenga yo ese diagnóstico, pero no puedo decir definitivamente es esto cuando yo tengo un criterio mayor y uno menor, o 3 menores? ¿Y cuándo lo rechazaré, doctora? Porque si no todo me va a parecer ahora endocarditis infecciosa. Bueno, cuando tenga algún otro diagnóstico que descarte lo que yo estoy pensando. Es decir, no tiene ecocardio positivo, tiene un cultivo solamente para un germen típico, pero no tiene 2. Y además tengo un foco que es claro de que es el proceso infeccioso el que está llevando la sepsis en ese paciente. Cuando se resuelve además la sintomatología con el tratamiento antibiótico durante los 4 días, durante las 96 horas. Es decir, la endocarditis no se sana rápidamente. Acuérdense que el foco está en el corazón. No hay una resolución rápida, precoz. Tarda en pasar ese proceso infeccioso. Pero si es rapidísimo, pues el foco estaba en otro lado. Cuando no tengo yo evidencia ni de vegetación, ni cultivos, nada. O sea, solamente tiene fiebre, no tengo ningún otro, ni inmunocomplejos, ni nada. Pues no hay ningún criterio posible, pues está descartado. Sí. Ahora, a través del tiempo, pues estos criterios han sido modificados. Sí. Y en estos, pues se remarca que el Staphylococcus aureus es el germen más frecuente en la actualidad. ¿Sí? 1. 2. Refiere que un solo cultivo para la bacteria Burnetti o anticuerpo antifase 1 de la inmunoglobulina C mayor a 1.800 de la Coxiella Burnetti hace que ya consideremos nosotros que estamos frente a una endocarditis. Otro. Cuando hacemos un ecocardiograma transesofágico, es recomendable, digamos, refiere en realidad que hagamos un ecocardiograma transesofágico, ¿sí? Cuando estamos sospechando que la endocarditis infecciosa está sobre la válvula protésica o que tengamos una endocarditis infecciosa complicado con un absceso perivalvular. En eso solamente nos recomienda hacer un ecocardiograma transesofágico. Luego, un transtorácico es más que suficiente. ¿Cuáles serán las manifestaciones clínicas que comúnmente se presentan? Pues la fiebre,
80%, pero ¿quién no tiene fiebre cuando tiene infección? Por eso no es algo patognomónico. Que tenga un nuevo soplo, le dan un 48%, pero, ojo, nosotros muchas veces no conocíamos al paciente anteriormente, así que no sabemos si es nuevo o no es nuevo, ¿sí? Ahora bien, eh, es más frecuente, refiere, que sea una valvulopatía por insuficiencia, no por estenosis, ¿sí? Es muy poco frecuente, tendría que ser sobre una lesión reumática antigua de una estenosis aórtica, digamos, reumática, se aloja la endocarditis y le va a producir algún tipo de endocarditis con estenosis, pero es muy poco frecuente. Tiene mayor sensibilidad cuando es una insuficiencia, porque acuérdense que va a degenerar la válvula, ¿sí? ¿Qué pasa con la auscultación en la insuficiencia aórtica aguda? Pues el primer ruido va a ser disminuido o ausente, pero el segundo ruido tendrá un componente aórtico suavecito, ¿sí? Que va a aumentarse el componente pulmonar en caso de que haya hipertensión pulmonar. Este soplo diastólico suavecito puede haber, digamos, se da generalmente por la degeneración de la válvula aórtica, ¿sí? Podemos tener, doctora, los signos de insuficiencia aórtica, por ejemplo, el signo de martillo, y entonces, claro que sí, pueden tenerlo de acuerdo al grado de severidad de la lesión valvular a nivel aórtico. Lo mismo pasará en la mitral. ¿Qué pasa en la insuficiencia mitral aguda? Pues el soplo será sistólico, proto, meso o holosistólico, es decir, al principio, a la mitad o toda la sístole, ¿sí? Esto se da en el borde external, a nivel de la base de la irradiación atrás, es decir, lo típico del soplo de la insuficiencia mitral. Eso no varía, ¿sí? A veces cuando el paciente está en insuficiencia cardíaca, además, pues van a ocultarse el R3. ¿Sí? Cuando decimos nosotros que el soplo ha cambiado, cuando pónganse, yo tengo un paciente que le estoy haciendo seguimiento ya crónico por una cardiopatía reumática y lo veo periódicamente y luego lo veo internado con fiebre, todo con los signos típicos de impregnación séptica y pues por ahí yo puedo hacer discernir de que el soplo ha aumentado en intensidad. Pero el gold estándar, ¿quién me representará la gravedad en cuanto ha aumentado? Es más cualitativa y más cualitativa, también más cualificable con un ecocardiograma. Como les decía, las endocarditis de la válvula tricuspidia, preferentemente en las derechas, ¿sí? Estas, pues, tienen ese su soplo, pero no es, digamos, habitualmente no suelen darlo, si es que no tenía de base una insuficiencia importante, pues era muy sutil. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué otras manifestaciones clínicas podemos tener? Hematuria en un 25%, esplenomegalia en un 11%, hemorragias en astilla en un 8%, las lesiones de Hannay en un 5%, las manchas de Roth en un 5% y la hemorragia conjuntival en un 5%. Bueno, ahorita es todo letra y bueno, les voy a mostrar luego dibujitos, ¿sí? ¿Qué más tendrá ese paciente? Pues sudoración nocturna, fatiga, se le quitará el apetito, tendrá anorexia, lumbalgia, disnea en diferentes grados, dependiendo si ha llegado a embolizar al pulmón, tos y dolor pleurítico polar. Cuando tienen una embolización pulmonar van a tener toda esa triada, tos, disnea y dolor pleurítico. También puede hacer bacteremia y se pone séptico y le hacemos el hemograma y tiene leucocitos con desviación clara a la izquierda. Callados elevados, segmentados elevados. Meningitis, pues todo, bueno,
saben que el corazón va a bombear sangre a todo nuestro cuerpito, entonces puede llegar a donde quiera la infección. Pues pueden tener hasta meningitis. La insuficiencia cardíaca inexplicada en un 32% de los casos, es decir, estaba totalmente sano ese paciente, ni siquiera tiene 42 años, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no tiene cardiopatía, antecedente de cardiopatía, pero el pobre está ahí, tiene sus soplos de insuficiencia cardíaca, fiebre todos los días, leucocitos con desviación a la izquierda, hematúrico. ¿Mm? Es la sepsis por la endocarditis. Puede hacer embolia pulmonar séptica, sobre todo al lado derecho. Acuérdense, la embolia pulmonar séptica en la endocarditis infecciosa es predominante, va hacia el lado derecho. Puede ser accidente cerebrovascular, claro, está embolizando trozos de la vegetación. Insuficiencia renal, sí. Y obstrucción arterial periférica, sí. La embolia cerebral se puede dar en un 15 o un 20%. La más frecuente es pues, isquémica, seguida de la hemorrágica. Y generalmente a veces pues los diagnosticamos una vez que vienen con el problema del accidente cerebrovascular. Siempre llaman a cardiología para ver si el foco embolígeno está ahí o es que tiene una causa cardiológica por la hipertensión mal controlada, que el hecho es la hemorragia. Y pues tú le pones el fonendoscopio ahí y le auscultas un tremendo soplo, te haces el eco y pues, ¡zas! Diagnóstico. Pero él vino por otra cosa y terminamos encontrando la causa. Esto, fíjense, memorícenlo en la retina, porque es esto, ustedes tienen que, una vez que la sospechan, tienen que buscar esto en el paciente. Las manchas de Hannibal. Fíjense, estas lesiones como equigmóticas, tipo en los pacientes purpúricos, son microabscesos dolorosos, ¿sí? Son embolias sépticas. Y estas generalmente están predominantemente en los pacientes que están con endocarditis infecciosa por estafilococo aureus. Fíjense ahí, aquí en el dedito, miren, parecía que se hubiera golpeado el pobre. Y son muy dolorosas, porque acuérdense, son microabscesos. Hay infección, no es solamente que ha sangrado el vasito y se acabó. No, 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 duelen muchísimo. Luego, estas microhemorragias en bueno, a nivel de las uñitas. A las mujeres hay que despintarle las uñas, pero ven, aquí clarito, las hemorragias. Esto es secundario a vasculitis o a microembolias de las vegetaciones, ¿sí? Esto denominábamos, hace un momento les decía, hemorragias en pastilla. En los pies, en las manos, hay que buscar. Luego, los nódulos de Osler, miren, observen, hacen con acá, acá, acá. Estos son inmunocomplejos circulantes, ¿sí? Lógicamente, son muy dolorosos, muy dolorosos. Generalmente se dan en las endocarditis cuando su localización es izquierda, es decir, a nivel de la válvula óptica o la mitral. Estas son las petequias conjuntivales, ¿sí? Y también van al tarso de la mucosa del párpado inferior. Todo eso tenemos que revisar cuando estamos sospechando en una endocarditis infecciosa. Pero emboliza a todo lado, si se dan cuenta, todo lado. Además le pedimos, ya le estamos sospechando y le pedimos pues un fondo de ojo y le decimos sospecha de endocarditis infecciosa, evaluar manchas de rojo. Lógicamente la vasculitis va a entrar también a nivel ocular y usted tiene las manchas de rojo, ¿sí? En cuanto al laboratorio, pues no es algo específico que digas, es el gold standard. No, no, no. Pero es útil, nos sirve. Veremos leucocitos en 50%, serán anémicos en un 50%. Habrá la eritrosedimentación, estará acelerada o aumentada en un 66% y podremos tener aumentada la proteína C reactiva o será positiva en realidad. Bien. La endocarditis
necesita sí o sí hemocultivos positivos, son criterios mayores, son fundamentales para el diagnóstico. ¿Y para qué nos sirve? ¿Pero qué nos importa? Total, no, pues tenemos que identificar el germen. ¿M? Para dar un tratamiento antibiótico dirigido, específico. ¿M? Generalmente hasta un 90% podemos lograr obtener la etiología, pero hay que hacer hemocultivos, generalmente 3 hemocultivos se le hace. ¿No? Hay que hacer buscando gérmenes típicos, atípicos, anaerobios y aerobios. Tomar 3 o 5 sets, dice. Esto es fundamental. No es que yo voy, no es que yo voy y digo, mira, tiene endocarditis, ya le sacaremos 3 muestras de hemocultivo. Ya tú sacale del derecho, yo le saco del izquierdo y pediremos otro que le saque, qué sé yo, de la muñeca, tú le tomas del brazo, ya tenemos los 3, qué belleza. No, tienen que tomar 3 sets en diferentes horarios, por lo menos con una diferencia de 1 a 2 horas, ¿sí? Por favor, y de diferentes puntos. No es que yo de 2 horas le vuelvo a tomar del mismo brazo. Nada, voy al otro brazo y le vuelvo a sacar de otra zona. Y creerá que cuando el paciente está en bacteremia es el mejor momento para irle a tomar el hemocultivo, cuando está con la fiebre. Eso quiere decir que la bacteria está circulando a nivel de todo nuestro torrente sanguíneo. Aunque parece muy cruel, pero hay que sacarle en ese momento la muestra de hemocultivo. Tenemos mayor posibilidad de encontrar el agente etiológico. A ver, si da positivo 1, tenemos que repetir 2 sets cada 24 a 48 horas, ¿sí? Hasta que se negativice. Es decir, yo le tomo la muestra positiva y empiezo ya el antibiótico empíricamente, porque va a tardar en salir ese cultivo, no va a salir ese rato. Entonces ya le empiezo, pero tengo la obligación, pues ya tengo positivo, nada, tenemos que volver a tomar cada 24, 48 horas nuevos hemocultivos hasta que veamos que la respuesta sea favorable al tratamiento. Podemos utilizar serologías, ¿sí? Cuando, por ejemplo, son negativos, muchos hemocultivos, nos hemos cansado de pincharle al paciente, pero no podemos encontrar la causa, no podemos. Entonces ahí podremos sospechar que son gérmenes atípicos, ¿ya? Y pues puede ser por Bartonella, puede ser por el Coxsackie burnetii, por la Brucella, y pues la pensamos, porque le sigue haciendo daño al paciente y nosotros no sabemos la etiología, pero sigue haciendo destrozos sistémicos. ¿Mm? Bien, ¿qué hacemos con el ecocardiograma? Observen que tiene un 90% de sensibilidad para vegetaciones y aumenta más en ecocardiogramas transesofágicos, pero hemos dicho que hay indicaciones específicas. Pero hay un problemita. Cuando las vegetaciones son menores a 2 milímetros, estamos hablando de algo así chiquitito, el ecocardiograma no lo detecta. ¿No? Por lo tanto, un estudio negativo no excluye el diagnóstico. Puede ayudarnos para evaluar la gravedad de la disfunción valvular en un 60%, incluso para dar una indicación quirúrgica, ¿no? Para ver complicaciones como los abscesos perivalvulares, la rotura de la cuerda, las fístulas, los abscesos miocárdicos, ¿sí? Como no es excluyente, y tal vez estaba minúscula la vegetación, y yo puedo decir, no tiene, pues nada, a los 7 a 10 días, vuélvele a hacer otro ecocardio. Si el paciente sigue mal, sigue con fiebre, si tiene algo. Entonces, les repito otra vez, a la semana o a los 10 días, que sigo sospechando yo la endocarditis, tengo que volverle a hacer el ecocardiograma. ¿Mm? Y si hay alguna complicación durante su evolución o al final del tratamiento para ver que todo, cómo ha quedado, cómo quedó todo, tengo que hacerle. Fíjense,
¿Cuáles son las diferencias en cuanto al ecocardiograma transtorácico y al ecocardiograma transesofágico? El transtorácico no es invasivo, tiene una especificidad del 98% y una sensibilidad del 50-90%. Reduce muchísimo en las válvulas protésicas, fíjense, la sensibilidad del 50-90% baja al 36 al 69%. Sin embargo, es lo primero que se debe hacer. No es para decir, pero pues este es más seguro, de una vez le haremos lo seguro, pero no, saben que el ecocardiograma transesofágico es una maniobra invasiva que tiene sus complicaciones. ¿Mm? Lógicamente no va a evaluar vegetaciones menores a 2 milímetros. Tal vez la técnica ha sido inadecuada en un 20% y nos puede hacer dar falsos diagnósticos, descartes diagnósticos. Pero es muy útil para detectar alteraciones desde las válvulas nativas protésicas, detección de complicaciones como abscesos y estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa con el ecocardiograma transesofágico? Sí es seguro, tienes que saber hacer bien la técnica, pero tiene muchas complicaciones a comparación si yo comparo entre transtorácico y transesofágico. Tiene una sensibilidad del 90%, tiene una especificidad del 94%. Será óptimo, fíjense que aquí rebajaba, pero es más óptimo en el ecocardiograma transesofágico para el diagnóstico de endocarditis infecciosas, para abscesos miocárdicos, para perforaciones valvulares y para fístulas intracardíacas. ¿Me servirá la radiografía de tórax? Pues sí, me puede ayudar para hacer un diagnóstico diferencial por ahí de una tremenda neumonía. El electrocardiograma puede tener anormalidades desde una taquicardia sinusal, un microvoltaje, bloqueos, incluso puede hacernos cambios del segmento ST, ¿sí? En el peor de los casos, en pacientes con algún otro tipo de patología cardíaca que se les aumente el endocarditis, fatal. Tendremos fibrilación auricular en un 4%, taquicardia ventricular en un 3%, o una taquicardia supraventricular en un 1%, ¿sí? No voy a hacer a todas las endocarditis tomografía de encéfalo o de cerebro. No, no, no. Solo a los que tienen manifestaciones neurológicas o cutáneas de embolización. Vamos a ver el tratamiento. A ver, cuando no tenemos todavía los resultados de esos cultivos que hemos mandado, lógicamente no va a decir, voy a esperar el resultado del cultivo y mientras tanto el paciente que siga con bacteriemia, que siga con fiebre, que se siga descompensando. Pues no, pues tengo que hacer un tratamiento empírico y tratar de sospechar y cubrir la mayor cantidad de gérmenes con ese mi tratamiento empírico. Y pensando en quiénes son los más frecuentes, a quiénes tengo que ir aparentemente a atacar. Y los más frecuentes es el estafilococo o el estreptococo. Entonces, utilizaré esa antibiótico terapia. ¿Qué pasa? Pues que si se fijan ustedes, hablar de la vancomicina en el hospital, cuando alguien recibe vancomicina de tratamiento antibiótico, es que tiene una infección por un germen muy, muy patógeno, muy agresivo, y que la evolución del paciente es tórpida y que está dañando a varios órganos de su cuerpo. Resulta que como estamos hablando del corazón y este sigue haciendo estragos a nivel embólico sistémico, vamos a ir a atacar con un antibiótico de amplio espectro. Y aquí tenemos a la vancomicina, que vamos a dar a razón de 15 a 20 miligramos kilopeso endovenoso, dividido cada 8 a 12 horas. Generalmente damos cada 12 horas. La válvula protésica, como su nombre lo dice, protésica, no tenemos una circulación que le llegue y permita hacer llegar el antibiótico al foco lesivo, el foco séptico. Entonces vamos a tener que asociar a un antibiótico más, ¿sí? Vancomicina más gentamicina. La vancomicina, las mismas dosis que ya que está en la parte superior, de 15 a 20 miligramos. Eso vamos a subdividir entre 8 a 12 horas, pero le vamos a aumentar
Gentamicina 1 miligramo kilo dividido en cada 8 horas y la rifampicina 300 miligramos cada 8 horas. Observen que, pero qué desastre, es una locura. Pero sí, tenemos que hacer eso. Imagínense que empiece a disfuncionar esa válvula protésica. Es un corazón ya operado. No podemos estar diciendo, pues les reemplazamos la prótesis y se acabó. No, ese corazón ya ha quedado lastimado. ¿Mm? La duración del tratamiento antibiótico, monstruosa, de 4 a 6 semanas. Estamos hablando de 1 mes a 1 mes y medio. ¿Mm? ¿De qué dependerá? ¿De qué germen es? De la susceptibilidad, de la evolución del paciente y las complicaciones. ¿Mm? A ver, hay que continuar con el tratamiento antibiótico hasta el día que salga negativo el cultivo, que hemos hablado, ¿no? De cada 24, 48 horas hay que cultivar, que salga negativo. ¿Cuándo estaremos frente a una emergencia secundaria, una endocarditis infecciosa? Es decir, que tenemos que llevar a resolución en las 24 horas el problema que tengo a nivel cardíaco. ¿Sí? Cuando tengo una insuficiencia valvular severa u obstrucción por causa de edema agudo de pulmón, refractario al tratamiento y el paciente se me esté choqueando. Ay, mamá mía. Trato de estabilizarle y a cambiar esa válvula. Ahí, no hay de otro. O también, pues, si existe una fístula, ¿sí? A nivel de la cámara cardíaca o el pericardio. Y lógicamente se va a complicar con edema agudo de pulmón. Ahí sí tengo que entrar a operar a cirugía de emergencia. Y pues la indicación quirúrgica de urgencia es en los primeros días del diagnóstico, no tengo que salir corriendo, ¿sí? Y es que tienen también su problema valvular severo, pero están hemodinámicamente estables, no hay signos de shock, ¿sí? Ahora, si es que también hay otra indicación cuando hay infección localmente no controlada, ¿sí? Y es secundario principalmente a la vegetación o a la dehiscencia valvular, cuando hay fiebre persistente y hemocultivos persistentemente positivos, eso consideramos como infección no controlada. Cuando la vegetación es grande, mayor a 10 milímetros, es decir, más grande que 1 centímetro. Y bueno, ni modo, hay que entrar a operar. Le harás todo el esquema antibiótico, pero esa vegetación es tan grande, ¿m? Que va a tender a embolizar, microémbolos y más complicación y más y más y más y más y más. Y peor será cuando es mayor a 15 milímetros, la cirugía es indicación de ya, o sea, no hay de otra. Eso va a embolizar, ¿sí? Entonces tengo que sacar. A ver, ¿será electiva? Es decir, que yo diga, a ver, ¿le opero o no le opero? Total, está evolucionando bien, está respondiendo bien al antibiótico, veré hasta dónde puedo frenar la infección y luego le haré otro ecocardio y veré si requiere o no requiere el reemplazo valvular. ¿Mm? Entonces, ahí sí, ahí sí. O cuando yo tenga una infección, por ejemplo, por gérmenes atípicas, por decir, por hongos, o organismos multiresistentes, como la Pseudomonas aeruginosa, u otros bacilos gram negativos, donde yo puedo decir, no puedo controlar la infección. Y bueno, ni aunque la valvulopatía sea leve, por ahí yo digo, mejor está alojada ahí, le haremos el reemplazo valvular, porque pues es un germen resistente, es hongo, y pues al final va a llegar a que le entre a operar de emergencia. Entonces ahí es la otra contraparte. ¿Qué es fundamental en estos pacientes?
la profilaxis antibiótica. ¿Mm? Y aquí tenemos, en pacientes con válvula protésica o material protésico de reparación valvular, como en la TAVI, digamos. La endocarditis infecciosa, sí, ya ha tenido una endocarditis y era una predisposición importante. O cuando tienen enfermedades congénitas, cianóticas no reparadas o congénitas cianóticas reparadas de forma compleja, como en la tetralogía de Fallot. ¿M? O que tengan dispositivos como marcapasos, cardiodesfibriladores. ¿M? O que tenga una valvulopatía cardíaca en pacientes que han tenido trasplante cardíaco. Ay, esos hay que cuidarlos muchísimo. ¿Qué tratamiento profiláctico le daré, doctora? ¿Y cuándo? ¿Cuándo le daré? Primero, ¿cuál? Tan fácil, esto lo sabe manejar, creo que todos. La amoxicilina. No está difícil decirle, no, cómprese 2 pildoritas de 1 gramo de amoxicilina y tómese 1 hora previa al procedimiento del dental, señor. Ay, doctorcito, siempre el odontólogo, crean o no quieran ahora, dice, sí, me hago ver con el cardiólogo. Pregúntele, señora, que él no tiene ni la más pálida idea de por qué les vemos. Entonces le dice, pregúntele si tiene que tomar algún antibiótico antes de que yo proceda a hacer la exodoncia o el tratamiento de conductos. Pregúntele. Entonces, nosotros tenemos la obligación en pacientes con este tipo de riesgo, factores predisponentes, de darles antibiótico-terapia. Puede utilizar la más noble, que es la amoxicilina, de 2 gramitos 1 hora previa al procedimiento. Puede utilizar algo endovenoso o intramuscular, dependiendo, ¿no?, cuál es lo mejor para mi paciente, para ese paciente. ¿No? Puede utilizar la ampicilina, 2 gramos, 30 minutos antes del procedimiento. Por ahí le voy a hacer a un varón, le van a hacer un tratamiento prostático, le van a poner van a hacer un talle vesical. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos. Las cefalosporinas de tercera generación, sea la cefazolina, la ceftriaxona, la cefotaxim, un mito intramuscular o endovenoso, ya, antes del procedimiento. Si son alérgicos, doctora, que de once no le puedes dar nada, sí, le puedes dar clindamicina, 600 miligramos vía oral. Cómprese una pastillita. En realidad, a estas personas yo le diría que tengan ahí su banquito de 5 comprimiditos de lo que ustedes desean darles y le dice cada vez que se vaya a hacer tratamiento dental, porque no va a venir siempre. Usted se toma esto. ¿Mm? Podemos utilizar también la citromicina o la claritromicina a razón de 500 miligramos de vía oral o la cefalexida vía oral, 2 gramitos vía oral, es mucho más cara, sin embargo. Y si es alérgico a la cefalosporina, pues ni modo, clindamicina. ¿Mm? Y así, ¿qué podemos utilizar? Amoxicilina, ampicilina, cefalosporina de tercera generación y la acitromicina, que es un macrólido, y la clindamicina, no se olvide. Y bueno, eso es en cuanto, ¿y en qué procedimientos? Esa es otra parte importante, pues en qué procedimientos, tratamientos dentales, tratamientos ginecológicos en las mujeres y procedimientos urológicos, talla vesical, les colocan sonda a esos pacientitos, a veces por algún tratamiento que tengan que hacer. Las endoscopías en los gastroenterológicos, por ejemplo, pues también si es un paciente con predisposición cardíaca, hay que darles antibiótico-terapia. ¿Ya? Bien. Como podrán ver, esto de la endocarditis infecciosa es como que es pesado, es pesado. Duele la cabeza, no vas de ver tantas cosas en poco tiempo. Pero sí, si se dan cuenta, la endocarditis es una patología con bastante agresividad sistémica, lesión sistémica, y que por eso te produce tanta mortalidad, porque va a ir a dañar al órgano más noble. Y la infección está en el órgano más noble, el corazón, va a ir a afectar sus válvulas. Y ustedes saben que la afección de las válvulas ya es una calidad de vida paupérrima, porque va a irse degenerando más y más y más, y eso lesiona más y más el corazón.
Y si a eso yo le asocio las lesiones que produce a nivel neurológico, oftalmológico, renal, sistémico, lógicamente, es una patología que realmente es una emergencia infectológica cardiológica, así lo denominan en los países desarrollados, ¿no? Que no es nada bonito. En los países desarrollados hay bastante paciente que entra con eso, con cardiopatía previa, y sobre todo en los drogadictos. Lamentablemente en el exterior hay mucha más gente que consume la cocaína, pues se inyectan y pues ellos sí tienen endocarditis del lado derecho, quiero que lo sepan. Es más, cuando encontramos endocarditis del lado derecho tenemos que investigar de forma fehaciente que si consume o no consume drogas ese paciente, ¿sí? Bueno, chicos, hemos terminado. Sé que ha sido un tema pesado, que hay que aprender mucho, que hay que memorizar mucho, pero ya, hoy no les he tomado a muchos el repaso, porque no sabían, pero quería ver si estaban tomando apuntes o no. En la siguiente clase, antes de empezar la clase, vamos a hacer un repaso. Como han podido ver, ustedes dan los números, yo los sumo, le toca a quien le toca. No es que yo escojo preferentemente algo. Lógicamente, si es alguien que ya ha participado, ya pues vamos a dar oportunidad a los demás porque somos bastantes, ¿no? Bien, nos vemos el siguiente lunes. Otra vez hoy día hemos pasado clase virtual. No sé si se va a quedar así ya para siempre, porque al paso que vamos, siempre hay algún problemilla. Pero repasen, estudien sus apuntes para la siguiente clase, porque voy a entrar, van a hacer un repaso previo antes de la clase que empecemos el siguiente lunes, ¿sí? Que tengan un lindo resto de semana y pues, algo importante, ya vamos a empezar las prácticas hospitalarias. Eh, Estaba viendo por la cantidad que son ustedes muchachos, pues ya, eh, tenemos que empezar ya nomás las prácticas porque no los puedo llevar de 10 en 10 y de 5 en 5. Entonces, estoy avisando. Mañana quiero que vayan a Chapacheco Yami y Alarcón Navarro José Gabriel. Van a ir de 9 a 10. Halcón Canchari Julio Benjamin y Apasa Chile Ronald van a ir de 10 a 11. Y luego de Aranda Quispe Pablo y Arrosqueta Mamani Sergio Franklin van a ir de 11 a 12. Y así, el miércoles bueno, el miércoles hasta las 11 hay visita general, así que tendrían que venir. Ahí van a venir 2. Bueno, les daré para mañana y así sucesivo. De acuerdo a orden de lista me van a ir. Saben que tienen que ir con ropita blanca, zapatitos blancos, cabello recogido en las mujeres, los chicos bien peinados. Es mejor si se ponen gorri, y porque están subiendo los casos. Bueno, en realidad por bioseguridad. Se van a poner un barbijito N95, por favor, ¿ya? No es necesario guantes, pero se tienen que traer atomizador para ponerse esto. Una vez que estén en el hospital, pues me mandan un mensajito, me llaman, doctora, ya estamos, para que puedan ingresar al consultorio. Va a depender de su suerte si van a poder entrar al consultorio, si van a poder ver ecocardio, si van a poder pasar a las salas, porque de acuerdo a su horario que les toca, pues van a estar en un determinado procedimiento o fase de, digamos, de la parte práctica cardiológica, ¿sí? ¿Están Achá, Pacheco, Yami y Alarcón, Navarro, José Gabriel? Sí, ¿O no doctora. están presentes? Presente, Ya, a doctora. ver, ya, a ver, voy a tomar su presente, pero aunque estoy ya presente. Y Alarcón, Navarro, José Gabriel, o es que ya no viene el muchacho. No tengo la lista de los que no hasta, a ver. Ale, ¿saben si ese muchacho entra o no entra? Y yo he abandonado la materia. No, sí, edad segundo parcial, todo. Ya. Por favor, Yami, trata de comunicarte con José Alarcón y a las 9 en punto de la mañana en el hospital se me van a subir al consultorio 19 con todas las recomendaciones.
No se olviden que su mandilito tiene que tener su nombre y el escudito de la facultad. Para todos, ¿ves? Para todos. El día que les toque, yo voy a decir mañana en qué horario van a venir, porque es día de visita general y por ahí vamos a variar ahí los horarios y van a ir solamente 4, no van a ir 6. ¿Y ya? ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, al Hospital Obrero, ¿verdad? Claro, sí, al Hospital Obrero. Ya. 9 en punto de la mañana, yo ya voy a estar en consultorio, entonces les voy a entrar, ustedes me dicen, doctora, me dan una llamadita, porque yo a veces me distraigo con los pacientes y pues no tomo atención que ya van a venir. Me dan una llamadita, me dicen, doctora, ya estamos afuera, y les voy a hacer entrar. Entonces, cuando sea a las 10, sus otros compañeros seguramente ya me llamarán, y me dirán, estamos afuera ya, doctora, y entrarán, y así sucesivamente. ¿Ya? Está Así bien, va a doctora. ser. Y así ya van a Doctora, ¿Sí? ¿qué tendríamos que estar repasando así para mañana? A ver, para mañana probablemente les va a... Igual yo les voy a dar un electrocardiograma, el electro, o sea, yo les voy a remachar con electro. Tienen que saber hipertensión, tienen que saber tomar bien la presión arterial. Les voy a dar la oportunidad. A ver, al principio va a estar, yo voy a estar con mis residentes. Entonces, al principio mi residente les va a dar algunas pautas, claro que va a estar al lado mío, pero para que el paciente, a veces son muy exquisitos los pacientes. Entonces, ustedes se van a manejar de acuerdo a lo que en ese momento yo les voy a decir, esto vas a hacer, esto, y les vamos a dar la oportunidad de auscultar, de tomar la presión, les voy a mostrar cómo se revisa a un paciente en consultorio externo. A ustedes les ha tocado consultorio externo. Ahora, los demás, dependiendo si les toca piso, si les toca día de ecocardios, van a ver ecocardios, es su suerte ya. Como son tantos, pues no vamos a alcanzar, por eso yo les digo. Entonces vamos a estudiar electro, tenemos que saber cómo se toma la presión arterial, cuáles son los valores normales de las constantes vitales, qué signos de insuficiencia cardíaca yo buscaría a un paciente que viene al consultorio externo, eso, y de acuerdo a lo que encontremos en el consultorio, pues yo les iré enseñando. Si viene un paciente para su suerte con fibrilación auricular o un paciente con marcapasos entra, hágale electro, van a aprender a hacer electro. Los nuevos generalmente les hago hacer electro o si no, cuando veo que un paciente tiene alguna arritmia, les digo hagan electro y ahí pues les vamos a indicar eso. Pero eso tienen que saber, que es algo que lo que ya hemos aprendido, tienen que repasar. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más? Mañana les espero. Entonces, a Yami, a José, ¿no está su presidente de curso, creo, pasante de clases? José, ¿estás? José, voy a ponerle falta. Un saludo a Bautista José Manuel. ¿Quién es el otro representante de su curso? Chicos, Dayana y aparte creo de, ¿quién? Dayana. Dayana Dayana. Y Donza Dayan, tampoco. Presente, doctora. Dayan, muy bien. Rodríguez es tu apellido, ¿no? Dayana, Sí. escúchame, vas a hacer pues un esquemita. A veces hay imponderantes, vamos a hacer por semanas, porque a veces hay paros, hay un montón de cosas y se altera nuestra lista. Entonces vamos a sacar por semana la lista. Por ejemplo, vas a poner práctica de cardiología de 9 a 10 y pones los dos nombres, el 1 y el 2, el 3 y el 4 de 10 a 11 y el 11 y el 12, el 5 y el 6. ¿Me has entendido? Sí, Sí. doctora. El primer horario sería de 9 a 10, el otro de 10 a 11 y el otro no alcanza, Y doctora. de 11 a 12. Sí. Una horita. Cada 1 hora van a estar conmigo. Y para el miércoles hay visita general. Entonces la visita general acaba a las 11. De 9 a 11 pasamos visita general y ahí va a ser imposible que les dejen pasar, digamos, con nosotros visita general. Entonces, de 11 ahí a veces termina más temprano, pero en este caso puedo hacerles, no sé, yo quisiera que vengan por lo menos 2 de 11 a 12 y otro grupo podría venir de 12 a 1. A ver, les vamos a preguntar a estos muchachos. El 7 y el 8 vendría el miércoles de 11 a 12
y de 12 a 1 vendría Benítez y Bernal. ¿Van a poder? Porque así por lo menos jalaríamos hasta 10. ¿Pueden? Laisa y Wilson, ¿pueden venir de 12 a 1? Sí, doctora, yo sí puedo. Laisa, Laisa, comunícate con tu compañera Laisa. ¿Tienes su número? Sí, Wilson. doctora, sí tengo. Sí tengo. Ya, comunícate con Laisa para que por lo menos ahí vayan 4 a hacer su Está práctica. bien, doctor. ¿Ya? Sí, Entonces, doctor, ustedes les está bien. tocaría el miércoles. El miércoles les tocaría de 11 a 12 a 2, el 8 y el 9, no, mal, el 7 y el 8. Ya con la lista vas a hacer, Dayana, por favor, porque me estoy enloqueciendo. El jueves volvemos otra vez. 9 a 10, 10 a 11, 11 a 12. Y vas. El viernes lo mismo, 9 a 10, 10 a 11, 11 a 12. Los lunes también son iguales. Entonces, primero vamos a empezar con las prácticas del paralelo A y luego vamos a ir al paralelo B para que así acaben ustedes primero. Tengo que acabar. A ver, vamos. Primero esta semana, por favor, Dayana, ayúdame y hazme nuevo el cronograma. Y por favor, ustedes comuníquense con sus compañeros porque como nos queda tan poquito tiempo para el fin de año, va a ser su práctica hospitalaria. Creo que va a ser la única porque ustedes son 275 alumnos en total, entre A y B. Así que no lo desperdicien, cuando vengan al máximo vamos a tratar de aprovecharlo, si no hay mucho yo les voy a dar un electro, les voy a decir ponte a leer y pregúntenme ese rato y para que vayan aprendiendo más de lo que se pueda ver, ¿sí? Muy bien chicos, el paralelo B me está esperando, muy bien. Doctora, ¿Ninguna una pregunta pregunta. más? El próximo tema, ¿cuál va a ser, doctora? Déjame observar. Ay, no sé. No puedo, ya le vi. No podía salir. Dame un ratito que te digo ahora. Acá debe estar. Miocardiopatías. Dentro de las miocardiopatías entra miocardiopatía restrictiva, hipertrófica, dilatada. Está en su libro. Igual, todos los temas que les estoy explicando están ahorita en su libro. Las patologías pericárdicas, la endocarditis, las miocardiopatías. Ese es su siguiente tema. Es muy Está bien, bonito ese. Muy bien. gracias. Excelente. Muy bien. Nos vemos la siguiente clase. Por favor, no sé qué le ha pasado a José. Que coordinen con José y avísenme entre los dos esto de las prácticas, porque yo la lista, cuidado, digan, pero a mí no me han comunicado, que no me han dicho. Si hay algún alumno que haya hecho abandono ya de los yo no estoy ahorita con sus parciales, pues háganle subir al otro compañero, porque hay algunos compañeros que ya han abandonado y que ustedes ya saben, me parece, que ya no dan ningún examen, nada, entonces, a que esté uno solito, pues háganle subir. Por ejemplo, aquí hay uno que es Cayoja Mamani Moisés Adolfo, que tiene 0000 en todo, entonces nunca entró, no creo que él se pongan en la práctica, ¿sí? Entonces, haremos por semanas, por favor, Dayan. Coordinaremos con José más y ustedes, muchachos, por favor, si estén atentos, no pierdan su día, su horita de práctica, ¿ya? Muy bien. Que tengan un lindo resto de semana y bendiciones para todos. Hasta luego, joven. Perdón, doctora.